Y bueno, para mantener un poquito la continuidad de este fin de semana, voy a estar predicando de Apocalipsis. Y entonces am, hay una parte, yo conozco muchos predicadores que de hecho esta es la única parte de Apocalipsis que han predicado en sus iglesias, que son las 7 cartas. Las 7 cartas a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 es en lo que quiero meditar con ustedes hoy. Y um, este es el principio de la iglesia que hoy es lo que tenemos aquí. O sea, nuestro trasfondo, nuestros antecesores en cuanto a la iglesia cristiana están representados en estas 7 cartas, en estas 7 iglesias. A veces cuando escucho a alguien decir, deberíamos de ser como la primera iglesia, pienso, ¿cuál primera iglesia? Como la de Galacia, con los Gálatas, como la de Corinto. La primera iglesia tenía muchos problemas. Y esto también queda claro en las 7 cartas. Entonces, quiero recorrer con ustedes lo que estas cartas representan, porque estas cartas, aunque están dirigidas a una iglesia particular, realmente el libro de Apocalipsis era la carta que se entregó a las 7 iglesias. Entonces, las 7 iglesias en realidad leyeron las 7 cartas. Era un mensaje no nada más particular para la iglesia, sino también general. Y podemos ver la manera en que Dios, estas 7 cartas nos muestran que Dios está preocupado por comunicar algo, un mensaje específico a su iglesia y a nosotros hoy. Él quiere que sepamos cosas particulares. Y no nada más eso, sino que también nos muestra que Dios es fiel a su iglesia. La fidelidad de Dios se muestra desde estas 7 cartas hasta el día de hoy. Entonces quiero recorrer con ustedes brevemente cómo se han visto los últimos casi 2000 años de la historia de la iglesia. La fidelidad de Dios en la historia de la iglesia. En el año 30, más o menos desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo, tenemos la iglesia apostólica. Y después, desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo, tenemos la iglesia perseguida. 313 a 476, desde que se oficializó. Se da cuenta el emperador romano que a estas alturas, imagínense, la iglesia está siendo perseguida y la iglesia crece a tal grado que llega el momento en el que en el imperio romano se dan cuenta que la mayoría ya son cristianos. Y es por eso que decían, bueno, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Vamos a hacer esto oficial. Y la iglesia imperial 313 a 476, en el año 476, desde 476 hasta 1453, la iglesia medieval. Aquí tenemos también el desarrollo del Islam y todo lo que sucedió en torno a las cruzadas y todo eso, donde estaban tratando de volver a obtener todas las naciones que habían sido conquistadas por el Estado Islámico.
y 1453 a 1648, la iglesia reformada, cuando escuchan el título de su iglesia, Iglesia Reformada Emmanuel, está haciendo también alusión a eso, ¿verdad? Históricamente, en la historia de la iglesia, qué es lo que pasó durante el tiempo de la Reforma. Y la iglesia reformada 1453 a 1648 y 1648 a la actualidad, al día de hoy, lo que consideramos como la iglesia moderna. Y entonces el movimiento moderno misionero, que es el más grande que ha surgido en la historia de la iglesia, se dio en estos últimos siglos. Y hoy nos vemos beneficiados por ese movimiento misionero en todo este lado del continente, en América del Norte, América Central, América del Sur. Y podemos ver que Dios está detrás de su iglesia. Podemos ver que Dios es fiel a su iglesia. Y quiero meditar con ustedes en 7 cosas. Esto lo hace muy simple, para que se acuerden. 7 cosas que nos enseñan las 7 cartas. 7 cosas que nos enseñan las 7 cartas de Apocalipsis. Podrían hacer un estudio detallado de estas cartas, podrían tomarse un sermón para cada carta. Es lo que yo hice originalmente en nuestra iglesia, pero hoy es nada más un resumen de estas 7 cartas y del mensaje que contienen. Entonces, número 1. Primer cosa que aprendemos de las 7 cartas. Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Esa es la primera cosa que es súper evidente cuando leemos cada una de las cartas. ¿Por qué? Porque cada carta empieza con una descripción de Jesús. Esas son descripciones que, de hecho, ya habían aparecido en el capítulo 1. Y ahora en cada una de las cartas retoma alguna descripción, características de Jesús para que cada iglesia entienda realidades de la naturaleza de Cristo. Entonces, capítulo 2, versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Los candelabros siendo las iglesias, el que está entre las iglesias. En el versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Entonces, Jesús quiere que sepamos, no nada más que Él es eterno, y usando un título que la Biblia atribuye siempre a Dios, sino también su muerte y resurrección como elementos importantes y cruciales que debemos de conocer acerca de Él. Después, versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, y esa espada va a aparecer más adelante en Apocalipsis. El versículo 18, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. El versículo 1 del capítulo 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Versículo 7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. O, versículo 14, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando leemos estas descripciones acerca de Jesús, entendemos, empieza con una descripción de Él, lo cual nos muestra
que Jesús realmente está al centro de todas las cosas. ¿De qué se trata la Biblia? Por mucho tiempo yo me acuerdo cuando evangelizaba o compartía el evangelio con alguien, me acuerdo que una de las frases que usaba o preguntas que hacía para hacerlos tratar de entender la importancia de la Biblia era, bueno, si tú compras algún electrodoméstico, un aparato, y quieres saber cómo funciona, pues ¿qué haces? Lees el manual. Y entonces mi conclusión era, la Biblia es el manual del usuario, del fabricante. Bueno, ya no hago eso. Y la razón por la que no lo hago, no, es verdad que la Biblia sí dice cosas acerca de nosotros, sí explica cosas acerca de quiénes somos y de hecho la ley de Dios hace que vivamos nuestras vidas de una mejor manera en esta tierra en realidad, pero no es el tema central. La Biblia no es en realidad acerca de nosotros. Y cuando dices eso, que la Biblia es el manual del usuario del fabricante, para el ser humano, haces parecer que la Biblia en realidad está enfocada en el ser humano. Y aunque es un mensaje para nosotros, no es principalmente acerca de nosotros. ¿Entienden la diferencia? Es acerca de Dios y de lo que Dios ha hecho. Y entonces, si ustedes quisieran un versículo que resume bien la Biblia, podrían ir a Romanos 11:76, por ejemplo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces, ¿cómo podemos conocer la verdadera religión sobre Dios? La verdad acerca de Dios. ¿Alguna vez han escuchado que alguien les diga, tú dices que tienes la verdad? Él dice que tiene la verdad. ¿Cómo sé cuál es la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? ¿Ustedes tienen la verdad, cristianos? No. Nadie es dueño de la verdad, porque la verdad existe fuera de nosotros. Nosotros solo descubrimos la verdad. Nadie la inventa. Pero para poder descubrir la verdad, tienes que tener alguna base objetiva que te está diciendo cuál es esta verdad a la cual tú te puedes someter. Y lo que está haciendo Jesús aquí es describirse a sí mismo para que sepamos cuál es la verdad acerca de Dios. Y que puedas identificar la verdad. Que puedas decir, sí, esa es la verdad. Porque Dios ha declarado esa verdad. Entonces, si ustedes me hubieran ido a recoger al aeropuerto cuando llegué el jueves, y les hubiera dicho el pastor, ¿puedes ir a recoger a Natán? Entonces ustedes dicen, yo nunca lo he visto, no sé cómo es. Y él les hubiera dicho, pues es un mexicano. ¿Qué tanto les hubiera ayudado eso? Es verdad, soy mexicano, pero tendrías que usar un poquito más de descripción, ¿no? Habría tenido que decir, ¿sabes qué? Es flaco y güero y a lo mejor no parece mexicano. Y entre más descripciones ustedes tuvieran de mí, más fácil es identificar quién soy realmente de entre todos los demás. Eso es lo que está haciendo Jesús, está describiendo a sí mismo para nosotros, está diciendo, miren, estas son mis características, ustedes pueden identificar quién es el verdadero Jesús, quién es el verdadero Hijo de Dios.
Cuando escuchen diferentes versiones acerca de mí, lean las descripciones que yo mismo les estoy dando para que sepan quién soy. Y nos está describiendo a un Dios que tiene características y que es una persona, tiene personalidad, tiene atributos específicos. Yo crecí en los años 80 especialmente, con unas películas que eran muy populares, se llama Star Wars. Y recuerdo bien ver estas películas y escuchar a Yoda hablar con Luke. Y cuando empieza a describir la fuerza, ¿se acuerdan de esto? Entonces empieza a describir la fuerza. Y la fuerza es la roca. Y la fuerza es el árbol. Y la fuerza eres tú. Y la fuerza soy yo. Y la fuerza es todo. Y entonces esta idea de algo que está controlando todas las cosas, pero es completamente impersonal, a tal grado que todo termina siendo Dios. Lo que llamamos en realidad panteísmo. Y así es como se lo describe, completamente impersonal. Inclusive está el lado oscuro de la fuerza y el lado bueno de la fuerza, y nada más es cómo quieres usar la fuerza que la hace buena o mala. Es la misma fuerza. Entonces, para mucha gente, en realidad, esa es la realidad acerca de Dios. Es nada más esta idea ambigua allá afuera, sin personalidad, sin características, que tú te lo imaginas como tú quieras. Y termina siendo completamente ambiguo. Y ese es el problema de nuestra sociedad, es que cada quien quiere definir a Dios bajo sus propios términos y con su propia imaginación. Y por eso es que tenemos nosotros la palabra de Dios, para guiarnos en la dirección correcta y saber las verdades acerca de Dios que debemos de conocer, que son reales. Nosotros no nos las inventamos. Si quieres conocer a Dios, y esto está en las 7 cartas, si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Velo a Él. Ve cómo es Él. Y hay tantas descripciones de Él que están en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Ni siquiera tienes que ir al Nuevo Testamento para empezar a encontrar las descripciones de Cristo. Pero bueno, eso es otro tema que algún día podremos ver. Número 2. Dios conoce las obras de su iglesia. Vean, versículo 2 del capítulo 2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Eso es a la iglesia de Éfeso. O por ejemplo, le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O en el versículo 13, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. O, versículo 19, yo conozco tus obras, a la iglesia de Tiatira, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. O a la iglesia de Sardis, versículo 1 del capítulo 3, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo les gustaría esa descripción de Dios? La gente piensa que es una iglesia muy viva, con tantas actividades
ministerios y ustedes creen que tienen vida, pero en realidad están muertos. O a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, versículo 8. Por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O la iglesia de la Odisea, la peor de todas, yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, vamos a regresar a algunos de estos temas en un momento, pero Dios conoce las obras de su iglesia. Y eso es algo que tenemos que estar recordando todos los días. Dios nos conoce bien. Es más, Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ningún detalle pasa desapercibido por Dios. Ninguno. De lo que pasa aquí, de lo que pasa en sus casas, de lo que pasa en sus trabajos. ¿Qué tan seguido pensamos sobre eso? ¿Saben si alguien allá afuera les preguntara, ¿eres ateo? ¿Qué contestarían? No, yo no soy ateo. Yo sí creo en Dios. Pero ¿saben que la iglesia muchas veces vive sus vidas, la gente en la iglesia vive sus vidas como ateos funcionales? ¿Por qué? Porque hacemos cosas que mientras otros no nos vean, pensamos que está bien que las hagamos. ¿No es cierto? Nadie me ve. Esto que estoy viendo en mi computadora, estas imágenes o en mi teléfono, y entonces vivimos como ateos funcionales porque pensamos, nadie me está viendo, nadie sabe. Dios sabe. Y yo conozco tus obras. Yo sé cada detalle de las cosas que tú haces. Tú y yo rendiremos cuentas de nuestras vidas. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiene consecuencias y Dios nos sostiene responsables de todo. Eso está aquí claro en las cartas. Están rindiendo cuentas estas iglesias por sus obras. Número 3. Dios reprende a su iglesia. Vean en el texto, cuando dice, tengo esto contra ti. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso es a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que de acuerdo a los versículos anteriores tenía toda la doctrina correcta. Temo mucho que muchas iglesias reformadas caen dentro de la categoría de Éfeso. Los mejores maestros de la historia de la iglesia estuvieron en Éfeso. Timoteo e inclusive el apóstol Juan y muchos otros que pasaron por ahí, pasaron tiempo. Pablo mismo pasó 3 años ahí enseñando. Tienen toda la doctrina correcta, saben identificar a los herejes, saben identificar los problemas que hay alrededor,
pero es un ejercicio académico, no un ejercicio del corazón. Tú puedes tener un ministerio exitoso y estar lejos de Dios. Tenemos la iglesia de Esmirna, que no tiene ninguna reprensión de parte de Dios, pero la iglesia de Pérgamo dice, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. O, por ejemplo, versículo 20, la iglesia de Tiatira, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. O, versículo 2 del capítulo 3, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. O en el versículo a la iglesia de Filadelfia no tiene ninguna reprensión, pero el versículo 15, que ya es lo que ya leíamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Sí, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Es interesante, quiero mostrarles algo aquí. Tenemos la iglesia de Esmirna, que no recibe ninguna reprensión de parte de Dios. Y vean cómo es descrita aquí. Versículo 9 del capítulo 2. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿De qué tipo de pobreza está hablando? Pobreza material. Son pobres, no tienen mucho. Pero en paréntesis, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué dice? Pero tú eres rico. ¿Rico en qué? Espiritualmente hablando, en tu relación con Dios, en lo que Dios está haciendo a través de tu vida, en eso eres rico. Y ahora, el contraste completo del otro lado es la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dice a la iglesia de la Odisea? Versículo 17. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿A qué se refiere? La iglesia de la Odisea es la más rica de las 7, económicamente hablando. De hecho, hubo un terremoto en la Odisea, no me acuerdo qué año fue, pero eso está registrado históricamente. Hubo un terremoto que devastó la ciudad y los de la Odisea, llega el Imperio Romano y les dicen, les vamos a ayudar a reconstruir. Y dicen los de la Odisea, no gracias, nosotros podemos reconstruirla sin problema. Solitos, sin ayuda del imperio. Y si teníamos un teatro, lo vamos a hacer al doble de tamaño que tenía antes. Y si nuestras casas se cayeron, vamos a hacerlas el doble de grandes ahora. Era una iglesia, era una ciudad sumamente próspera, y la iglesia es sumamente próspera. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Además se jactaban de que tenían estas medicinas, estos ungüentos para los ojos. La gente venía de muchos lugares para
enfermedades oculares, y también hacían ropa de la más fina, el equivalente de las marcas de diseñadores hoy en día se hacían en la Odisea. Entonces pueden ver por qué usa estas imágenes Dios para describir la condición de la Odisea. Y pueden ver cómo es que somos engañados tan fácilmente con respecto a pensar que si Dios quiere bendecirte, te va a dar cosas materiales. Es exactamente al revés normalmente. Entre más cosas materiales tienes, más tendencia tienes a alejarte de Dios. Hay muchas advertencias acerca de esto en la Biblia. Entonces Dios reprende a su iglesia porque toda iglesia lucha con el pecado y Dios nos redarguye a través de su Espíritu. Entonces Dios sí nos confronta constantemente con nuestro pecado y nuestra condición delante de Él. Espero que esta sea la realidad de esta iglesia. No tengan miedo de esta confrontación, donde Dios señale específicamente las áreas con las que ustedes luchan, lo cual me lleva al siguiente punto, que es Dios exhorta a su iglesia. La iglesia es llamada al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino. Aún para la iglesia de la Odisea todavía había esperanza, porque hace un llamado al arrepentimiento. Pero todas las iglesias hacen lo mismo. Versículo 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Y luego, en el versículo 16 del capítulo 2, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O por ejemplo, versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse a esta mujer Jezabel y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. O versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, a la iglesia de Sardis. Versículo 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nunca, iglesia, nunca debemos dejar que el arrepentimiento sea un recuerdo del pasado. ¿Se acuerdan cuando nos arrepentíamos? Hace unos años. Esto es un ejercicio constante, que la iglesia debe de ejercitar. Y es un llamado que Dios está haciendo a su iglesia todos los días. Estén conscientes, iglesia, de sus ídolos. Estén conscientes de las cosas que los están distrayendo de mí, dice Jesús. No dejen que esas cosas los absorban. No dejen que esas cosas los distraigan de la misión. Acuérdense de dónde han caído y arrepiéntanse. Estamos en este proceso, hermanos, llamado santificación. Y ese proceso es un proceso de arrepentimiento constante, que no se completará hasta que venga Jesús nuevamente y restaure todas las cosas y seamos glorificados o estemos en su presencia. Entonces la iglesia es llamada al arrepentimiento constante y a tomar acción para corregir su camino, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es Dios da esperanza a su iglesia. Dios da esperanza a su iglesia. Si aquí se terminara mi sermón, todos ustedes saldrían muy deprimidos de aquí. Dirían, pobres de nosotros, pecadores.
Pero vean cómo termina cada una de las cartas, con la esperanza de victoria. Dice, versículo 7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Versículo 11, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Versículo 17, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. O el versículo 26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Versículo 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que por cierto, versículo 5 que acabamos de leer, no borraré su nombre del libro de la vida, no es una amenaza, es una promesa. Versículo 11, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Veíamos eso este fin de semana. Y el versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hermanos, no tenemos tiempo para meternos en los detalles de qué significa cada una de estas promesas. Pueden ustedes estudiarlos con calma como iglesia, pero solo les diré esto. Estas son las promesas más espectaculares que ustedes jamás han escuchado en sus vidas. Hermanos, aún con todas sus fallas, la iglesia de Cristo sigue siendo su iglesia. Y esta invitación del versículo 20 del capítulo 3, que normalmente usamos para evangelismo, está bien, puede ser en algún sentido. Pero versículo 20, ¿saben a quién le está diciendo esto? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le dice esto? A ustedes. Siempre está esta invitación a que podamos tener comunión con Dios. Toca la puerta todos los días. Y decimos, dile que no estoy. ¿Por qué no le abrimos la puerta a alguien que llega a nuestra casa? Porque consideramos o que es una pérdida de tiempo, que tenemos cosas más importantes que hacer, o porque no nos cae bien. Jesús dice, usted usa esta analogía, estoy a la puerta y llamo. Si realmente me amas, si realmente quieres tener comunión conmigo, aquí está la invitación abierta para que todos los días podamos tener comunión juntos. Dios se asegura que sepamos siempre que lo mejor está por venir, y es una invitación constante. Yo tengo lo mejor que tú puedes tener en todo el universo y te lo estoy ofreciendo hoy. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es: Dios habla a su iglesia todos los días. Y esto queda claro en las cartas, porque cada una de las cartas dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso están ustedes aquí hoy, ¿no es cierto?
Dios los está invitando ¿a qué? A escuchar. ¿Están escuchando? Esto es lo más importante que ustedes pueden escuchar. Y a veces oímos, pero no escuchamos. Que penetre este mensaje en nuestros corazones, que tenga un efecto cuando salimos de aquí. Y no nada más estén pensando, ya va a empezar el mundial. Perdón a los que están. Está bien, pueden ver el mundial. Pero, ¿qué nivel de prioridad tiene eso en realidad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es a lo que le damos prioridad todos los días? Dios está activo en el avivamiento y sostenimiento constante de su iglesia alrededor del mundo. Hablando. A través de su palabra, a través de los predicadores, a través de los pastores que se paran aquí y les recuerdan estas verdades domingo tras domingo tras domingo. Es Dios el que está diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Lo cual me lleva al último punto, que es muy simple. Dios ama a su iglesia. Así podemos resumir estas 7 cartas. Dios ama a su iglesia, la esposa. ¿Y les gusta que los regañen? ¿Les gusta que el pastor Richard les diga, a ver, quiero que vengas a mi oficina? Tenemos que hablar. ¿Les gusta? No, en Hebreos no se habla de eso, ¿verdad? Nadie nos gusta la disciplina. Nadie nos gusta que nos regañen y nos digan las áreas en las que estamos mal. Pero vean lo que dice el versículo 19 del capítulo 3. Yo reprendo y disciplino ¿a quiénes? A todos los que amo. No, sí, Señor, perdón, sí, repréndeme. Disciplíname. No me gusta, pero si tú me amas, dices que lo harás. Es algo bueno. ¿Saben qué es lo contrario de amor? No es odio, es indiferencia. Haz lo que quieras, no me importa. Eso es lo contrario del amor. Amor es dar lo mejor que tengo para dar, porque quiero lo mejor para ti. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Más vale que estemos sensibles a esta realidad en la cual Dios está purificando a su iglesia. Y Dios está en este proceso de purificarnos, de reprendernos, de disciplinarnos, de exhortarnos, de llamarnos al arrepentimiento y de prometernos las promesas más gloriosas que hay en todo el universo. Y por eso Jesús todavía no ha regresado, porque todavía no termina con su iglesia. Estamos en este camino todavía. Dios tiene más cosas que hacer. Dios todavía tiene más gente que quiere que se una a su familia, redimida por la sangre de Cristo, su esposa, la iglesia, que es la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy. Padre, gracias por este tiempo juntos. Te pedimos que tú dirijas, guíes a esta iglesia, la iglesia reformada Emmanuel, para que puedas seguirte buscando a través de tu palabra, a través de la exhortación que traes a cada una de estas vidas todos los días. Concédenos, Señor, arrepentimiento. Concédenos, Señor, dar testimonio de la obra que tú has hecho en la cruz a toda la gente que nos rodea, a esta comunidad,
para que ellos también te conozcan. Y sabemos, Señor, que tú eres fiel, porque la iglesia es tuya, es que la iglesia prevalecerá. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro servicio. Queremos invitarlos la próxima semana que nos acompañen otra vez aquí por Facebook y YouTube a las 10:30. O si quieren venir, estamos en la ciudad de Paramount a las 10:30 y a las 12 del mediodía. Espero que este servicio, el tiempo de adoración y el sermón ha sido de bendición para su vida. Ahí en casa, si quieren alzar sus manos y le doy una bendición, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te llene de paz. Esto lo oro en el nombre del Padre, que te ha escogido, del Hijo, Jesucristo, quien murió por ti, y el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Amén.